Bienvenidos al programa En sus Palabras. En esta ocasión nos hemos trasladado al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa para conocer de la vida y el testimonio vocacional del Padre Francisco Sánchez. Acompáñennos para conocer juntos este testimonio vocacional. Iniciamos nuestra conversación en sus palabras. Ya estamos con el Padre Francisco Sánchez Argueta. Él es originario de la diócesis de San Pedro Sula, formador en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Padre, gracias por recibirnos. Vamos a comenzar preguntándole quién es el Padre Francisco Sánchez. Bueno, pues mucho gusto, agradezco esta oportunidad que me das a través de este medio. Mi nombre es Francisco Sánchez Argueta. Yo soy de Río Lindo Cortés, cerca del lago de Yojoa. Pero nací en una aldea que se llama El Tigre y bueno, pues soy de una familia de 11 hermanos. Mi papá, que acaba de morir, Celestino, hace un mes, 5 días murió mi padre, Dios lo tenga en su gloria. Mi madre Angelina y mis hermanos, y sobrinos, cuñadas y primos y todos que están en mi pueblo. Bueno, a través de este programa queremos conocer la vida de los sacerdotes y este es el caso. Queremos ver cómo era esta infancia, Padre. Sabemos que es una familia numerosa, nos ha dicho sí. 11 hermanos. ¿Cómo fue crecer en Río Lindo, en esta comunidad, con esta familia tan grande? Bueno, pues yo nací en El Tigre y a la edad de 7 años nos vinimos a mi pueblo, Río Lindo. Pues trabajé con mi padre en la milpa, en el frijolar. Trabajé, bueno, también me dedicaba desde niño, me gustaba mucho el fútbol, pero ya en Río Lindo vine a la escuela Raúl Saldívar, allí hice mi primaria. Luego también después de la primaria estudié en el colegio Manuel de Jesús Subirana y ahí más o menos se fue mi vida y crecí con mis padres, mis hermanos, pues hasta la escuela, el colegio, el fútbol, todo eso que viví ahí, el trabajo, también trabajé, me dediqué mucho a trabajar y así más o menos va un poco mi infancia, pues campesina, de origen campesino, aunque mi padre decía que no iba a ser buen campesino. ¿Por qué decía eso su papá? Porque decía que yo le tenía miedo a las culebras y porque me gustaba más el balón que trabajar en el sol o en las hormigas o en el monte, decía él. Hemos conocido de su historia a través del fútbol, ya vamos a ir adentrándonos a eso. Me parece muy curioso, me comentaba fuera de cámara, Padre, que usted solo tiene un nombre, pero se iba a llamar Francisco Javier. ¿Cómo fue que solo le pusieron un nombre? Bueno, mi papá me dijo, yo le preguntaba a mi papá que por qué solo Francisco, porque yo nací el 3 de diciembre del 60 y el santo de ese día es San Francisco Javier, el patrono de las misiones. Yo le preguntaba a mi papá que por qué me puso solo Francisco, dice que fue un error que tuvo el secretario municipal, que no me puso al Francisco, no me puso Javier, solo me dejó Francisco y ya después no se pudo arreglar. ¿A qué se habrá debido? Ya después nos quedamos solo Francisco. Aunque estuve yo, con todo cariño, te lo digo como una experiencia, el cura de mi pueblo, el padre Pepe, me llevó a España. Entonces estuve en el castillo de San Francisco Javier en Navarra, España, y uno de los sacerdotes jesuitas me dijo, pues yo de aquí para adelante te bautizo con nombre Francisco Javier. Bueno, Francisco Javier, interesante, Padre, vemos que le tocó convivir con su familia, la relación con su mamá, con su papá, me imagino que son pilares en su vida, de lo que le han enseñado. ¿Qué recuerda de esta infancia con ellos? Bueno, mi papá campesino, no fue a la escuela, pero se dedicaba enteramente al trabajo. Mi papá me enseñó a trabajar, era muy duro, muy estricto, era pues delicado, entonces me enseñó a que yo tenía que aprender de todo, a trabajar, aprender de todo trabajo. Y me dejó buenas enseñanzas, era muy riguroso, me ponía horarios y me hacía prohibiciones, pero también me animaba a que estudiara y que aprendiera un poco para la vida. Una de sus grandes pasiones es el fútbol. Desde muy pequeño usted andaba detrás de un balón. ¿Era bueno, padre? Pues sí, gracias a Dios que sí, de Dios, porque era mi alegría, era mi sueño. Yo siempre caminé, desde niño anduve con un pedazo de pelota, de trapo, una naranja, lo que sea. Y sí, pues tenía muchas habilidades desde niño. A mí me decían los amigos, vos vas a ser buen jugador. Y los que me miraban jugando me decían, vos vas a ser buen jugador, vos vas a ser buen jugador. Pero mi papá decía que no le mencionaran el fútbol. ¿Qué posición jugaba? Era delantero. Era goleador desde niño, desde chiquito, desde pequeñito. Ya me distinguía por el dribbling y por el disparo al arco y por el gol que tenía efectivo. A la par llevaba los estudios y también el fútbol.
¿No hubo conflictos en su familia por eso? Sí, yo ya entré un poco tarde, por ejemplo, a la escuela, ya entré un poco tarde, como de 10 años, porque en mis tiempos pues entraba tarde, salía tarde, salí de 16 años, imagínate, de la escuela. Y sí tuve dificultades porque mi papá, por no te digo, era muy exigente, mi mamá era más tranquilita, me apoyaba en todo, pero mi papá sí me exigía y me decía, bueno, que vas a jugar o vas a trabajar o vas a estudiar, pero aclárate, siempre mi papá me marcaba siempre una pauta. ¿Cómo fue ese proceso, padre? Queremos conocer de su vida y llega la adolescencia, llega también, viene el colegio, pero también sigue practicando el deporte. Sí, bueno, sí, la verdad que yo trabajaba para ayudar a mi familia, a mis padres, en mi pueblo, Río Lindo me conoce. Trabajé duro en el campo, de todo tipo de trabajo, trabajé en la azucarera de Río Lindo y me dedicaba a jugar. Tuve que interrumpir algunas veces mis estudios por el trabajo, por necesidades propias de aquel tiempo. Me tuve que dedicar enteramente a trabajar unos 5 años, entonces abandoné mis estudios, pero a una edad de 23 años yo volví a recuperar la línea del estudio y ahí me gradué a los 27 años de perito mercantil, más o menos. Interesante, padre. Aquellas palabras que su papá dijo de que no iba a servir para el campo, de cierta manera no se cumplieron. Pues no se cumplieron, pues mi papá decía que vos no vas a servir vas a ser mal campesino, no vas a servir para trabajar en el campo, pero a lo mejor, hijo, me dice mi papá, tal vez aprendes otras cosas. Sí, pues me dediqué trabajé, estudié, me gradué, ayudaba a mi casa y luego sea lo de la vocación. Llega la adolescencia, pasa la adolescencia, usted sigue sus trabajos y estábamos hablando de esta etapa, concluye y logra terminar sus estudios secundarios, pero su vocación, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Cómo es que nace? La verdad es que yo, pues, no te he dicho, pero yo desde niño rezaba como una gracia que Dios me dio, yo me escondía a orar. Mi papá a veces me preguntaba dónde estaba, yo estaba rezando, me acostaba en el monte, me sentaba, aprovechaba todo tipo y tuve una experiencia fuerte con Dios, pero lejos de la iglesia. Yo nunca me fui a la iglesia. Yo, como te digo, los domingos me dedicaba enteramente a jugar fútbol, entonces, ¿quién se podía imaginar que yo podía ser sacerdote? Ya a los 26 años y medio fue que yo aparecí en la escuela, en la iglesia de mi pueblo, Río Lindo, y ahí se dio aquella idea de que, bueno, pues mis amigos me decían, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo nunca dije que no, simplemente decía el otro domingo, pero como que ese domingo nunca se llegaba, y así un día el Señor me llamó, y un día pues aparecí en la iglesia a los 26 años y medio, y desde ahí más o menos arrancó una experiencia ya más profunda de Dios en mi vida. Ya vamos a andar en esto porque es una vocación tardía, pero antes de conocer de Dios a través de la iglesia, ¿quién le hablaba de Dios? Pues yo miraba a la gente, asistía a las novenas, los rezos de San Antonio, pero como te digo, no iba tanto por oír la palabra de Dios en aquel momento, sino porque nos regalaban pan y tamales y café. Interesante. Vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con el padre Francisco Sánchez Argueta en el programa En Sus Palabras. No nos cambie. Al volver, padre, quiero que nos conteste y que ahondemos un poquito de esta decisión y la pregunta que muchas veces se hacen y que usted, me imagino, se hizo. ¿Yo sacerdote? Bueno, esto al volver de la pausa. Grandes pasiones del padre Francisco ha sido el fútbol. Lo ha practicado desde muy pequeño y según nos ha dicho era un goleador, así que el marco se miraba roto por las redes como tal, padre. Estábamos hablando antes de la pausa de este inicio, ese proceso vocacional, podríamos decir, paradoja, el fútbol y Dios. ¿Cómo le tocó enfrentar esto? La verdad que está unido porque yo desde pequeño rezaba mucho para hacer goles. Y mis compañeros que me conocen en el pueblo saben toda esta historia. Y le pedía al Señor, bueno, Señor, ayúdame en que sea un golito, 2 o 3. Y también tenía una amenaza en mi papá. Me decía mi papá, si te quiebran un pie, cuidado, hijo, no vengas aquí quebrado. Entonces yo le decía, Señor, cuídame porque si me quiebro un pie, ya sabe que mi papá no me perdona, está enojado y todo. Pero bueno, eran cosas de mi papá, que él se alegraba. Y si va unido, para mí que va unido, porque yo desde niño rezaba muy fuerte, profundamente, con una convicción, una profundidad y confianza en el Señor, y le presentaba mi vida, mis pobrezas, mis alegrías,
y también le pedí ayúdeme Señor en que sea uno que otro golito. ¿A quién le dedicaba los goles? Pues a mi familia, a la gente, a amigos y amistades de mi pueblo. ¿Y tenía una manera particular de celebrarlos? Pues sí, no, un salto nada más y dar vuelta en el aire y darle gracias a Dios. Interesante. Y ya viene esta inquietud, padre, 26 años y dice yo querer ser sacerdote. O sea, ¿cómo fue contestando esta pregunta? Pues sí, la verdad que yo tenía, como te digo, una experiencia de Dios honda en mi corazón, pero en silencio. No era pública, no iba a la iglesia, nadie me miraba, pero sí tuve, mi manera de ser fue bastante recogida, mi corazón, mis sentimientos, mi manera de ser siempre fue respetuosa, cariñosa, servicial con la gente. Entonces había una profundidad en mi corazón y de verdad te digo que me sentía mal cuando no respondía a la llamada de mis amigos que me invitaban a la iglesia, siempre me invitaban, tenían paciencia y me sentía mal para cuando no iba y no respondía, pero ahí nace la vocación. Ya a los 26 años y medio que yo me acerco a la iglesia, ya me invitaron a cantar en el coro, me invitaban a participar con los niños, me mandaron a hacer un curso de legados de la palabra, me inicié como legado de la palabra y así empieza la historia. Mi vocación fue rápida, yo lo más que estuve en reflexión fue un año y de ahí aparecí aquí en el seminario. Padre, llegó este momento, dejar las canchas para ir a la iglesia. O sea, ¿cómo le dolió esto? ¿Cómo fue? Sí, me dolía bastante porque mis amigos me decían, puchica, ya que vas a la iglesia y ahora ¿quién nos va a ayudar con los goles? Entonces me entraba un cierto conflicto y hasta el punto que una vez los delegados me confrontaron, Francisco, entonces ¿te vas a decidir por servir al Señor o vas a seguir con el balón? Entonces decidiste. Entonces el cura de mi pueblo, tan lindo, maravilloso, que ahí está el cura de mi pueblo, Padre Pepe, les dijo a los delegados, no le reclamen nada a Francisco, porque ahí tiene mi permiso para que juegue y venga a la iglesia. Inició el proceso vocacional que solo duró un año. Sí. Me imagino que su familia le causó sorpresa porque solo lo miraban en el campo. Sí. ¿Qué le dijeron? Sí, más que todos los domingos. Yo trabajaba fuerte los días de semana y los domingos los dedicaba a jugar. Entonces, cuando hablamos con el cura de mi pueblo, que él me dijo, Francisco, yo siento en mi corazón que vos podés servir al Señor como sacerdote. Entonces me dejó muerto, me dejó helado, me desvelaba, me ilusionaba, me entristecía, me animaba, me desanimaba. Estuve casi como un mes en una emoción. Entonces él me dijo que lo guardáramos en silencio, que no lo comentara a nadie, que lo fuéramos trabajando, porque me dijo, si un día te decidís, pues te vas. Y si no te decidís, pues nadie te va a andar diciendo que el curita arrepentido. Entonces lo guardamos en silencio. Y ya cuando iba llegando el año, ya casi en diciembre, yo tenía que venir aquí en febrero del 89, en diciembre del 88, ya fui anunciando un poco a mi familia en la avenida para el seminario. ¿Su papá cómo lo tomó? Mi papá, te lo digo con respeto, con cariño, que sé que está en el cielo, sé que y sabe cuánto lo quería. Pues mi papá no me creyó porque dice mi papá, yo no te creo, me dijo, porque yo sé que vos querés irte de la casa para jugar fútbol. ¿Quién te va a creer que vas a ser cura? Pero se vino, son 6 años me imagino en aquel tiempo. 6 años. 6 años, ¿cómo fue ese proceso de los 6 años del seminario? Bueno, pues me vine a los 28 años para acá, para el seminario, venía bastante, un poco pues triste por dejar la casa, la familia, aunque cerca relativamente, pero venía bien ilusionado. Venía contento, venía tan agradecido con Dios, sé que no merecía, lo entendía como un regalo inmenso de Dios y mi deseo era responderle de la mejor manera. Me encontré buenos compañeros, me trataron bien los formadores, me animaron a perseverar, me apoyaron mucho y gracias a Dios pude pasar la formación filosofía, teología de aquel tiempo. Su sorpresa es que también aquí había un campo de fútbol. Pues sí, cuando a mí algunos seminaristas que llevaban por el pueblo y me decían, mira Francisco, dicen que vos sos buen jugador y sos goleador, pero no te gusta ir a la iglesia. Necesitamos un goleador en el seminario y hay un bonito campo. Entonces eso me quedaba de reflexión, ¿por qué me dice a mí esto? Entonces claro, cuando vine aquí jugábamos muy lindo, es una manera de relajarse también y nomás que llegué pues me convertí en el goleador del seminario. ¿Recuerda algún gol en específico que haya marcado, que sea significativo para usted aquí? Sí, recuerdo un gol olímpico de esta esquina, que lo mandé y entró en este marco, un gol olímpico, no lo tocó el portero ni nadie, yo lo saqué el tiro de la esquina y fue el gol olímpico. Importante, padre.
le toca también hacer pastoral, tanto aquí en esta arquidiócesis como en su diócesis, ya en vistas al diaconado y al sacerdocio. ¿Cómo fue esta experiencia ya con la gente? Bueno, yo cuando salí de aquí en el 94, me mandaron a una parroquia Las Palmas, en San Pedro Sula, con el padre Roberto Coine. Allí hicimos nuestro bienio pastoral junto a Monseñor José Canales, que había sido el obispo de Anlí, y otro compañero, Edwin Guardado. Estuvimos 2 años en Las Palmas, apoyado por el padre Roberto Coine, y bueno, de ahí me fui ordenado en marzo del 96. Esa es la ordenación diaconal. Diaconado 23 de marzo del 96, y el 16 de noviembre del 96 mismo fui ordenado sacerdote en mi pueblo Río Lindo, y luego pues ya vinieron las experiencias de las parroquias. Ya vamos a hablar de esto. Durante su diaconado estuvo solo en esta parroquia. Solo en esa parroquia, Sagrado Corazón de Jesús en Las Palmas, en San Pedro Sula, 2 años. ¿Qué recuerda de ese tiempo de preparación al sacerdocio, pero ya de servicio al pueblo? Bueno, recuerdo que la primera experiencia fue que me mandaron a una zona bastante conflictiva en la San José 5. Sé que allá miran el programa, les mando muchos saludos. Entonces la gente me decía que ahí era peligroso, ¿verdad? Y entonces el padre me dijo, no, solo confía en Dios, usted es enviado por Dios, yo lo mando ahí para que usted haga su trabajo, usted use todo lo que usted tiene. Pues sí, me daba miedo, era un poco difícil, pero me apoyé mucho de la gente, utilicé el deporte, el canto, la cultura, todo eso, y hice una experiencia que sí era de principio de miedo, pero después se convirtió en una maravillosa experiencia. Me dice que utilizó el deporte para llegar a la gente, me imagino a los jóvenes sobre todo. O sea, ¿es una manera de evangelizar el fútbol? Sí, claro, una manera de evangelizar, porque sobre todo a los muchachos que les tenía un poco de miedo en aquel entonces, allí en los barrios y colonias, yo los miraba tocando balón en la calle, y yo me ponía con ellos a tocar el balón, y después me fui haciendo muy amigo de ellos. Y a través de eso evangelizando también. Interesante, ya llega el sacerdocio, sus primeros años, ya son 23 años de sacerdocio. Vamos a conocer sobre eso, padre, pero vamos a ir a una pausa. Y al volver seguiremos conversando con el padre Francisco Sánchez Argueta, esta experiencia sacerdotal en San Pedro Sula y sobre todo cómo también el deporte en el sacerdocio ha estado presente. No nos cambie, estamos en el programa, en sus palabras. Toda vida es una vocación, reitera San Pablo VI, una frase que me llama mucho la atención porque conocemos la historia de nuestros sacerdotes, en este caso el padre Francisco Sánchez, y es una vocación que está muy ligada al deporte. Padre, hablábamos que después de su ordenación le toca ya asumir una parroquia como tal. ¿Cómo fue esa primera experiencia, el primer amor, como dicen muchos? Sí, de verdad que sí, tener esa palabra siempre la digo cuando miro los de la Ceiba. Me tocó ir en el 96 a la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, junto al Padre Jesús Calderón, que está todavía en Ceiba, y allá a iniciar una nueva parroquia que se desprendía de la San Isidro. La gran parroquia de la San Isidro se desprendía, entonces Monseñor Garachana formó una nueva parroquia. Pues te digo que a empezar dormíamos en el centro Claret, no había parroquia, no había sede, no había nada, no había carro, entonces empezamos a trabajar la experiencia con las comunidades. Y ahí fue pues sin experiencia, los dos con el Padre Jesús, apenas recién ordenados, asumimos esta responsabilidad de ir creando la parroquia y formando la parroquia, conociendo las comunidades, los movimientos, las pastorales, y luego ir mirando dónde podía ser la sede parroquial, ir organizando cositas que eran necesarias para la parroquia, alquilamos una casa, y bueno, ahí se fue dando aquella parroquia, aquella experiencia de 4 años, mis primeros 4 años de sacerdocio, que tengo unas enormes y lindas experiencias de la Ceiba. Ponemos en contexto que en ese entonces el departamento de Atlántida, el departamento de Cortés conformaban una sola diócesis, y entonces estaba a cargo de la diócesis de San Pedro Sula. Sí, yo estaba por parte de la diócesis de San Pedro Sula, que era Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, que abarcaba toda la diócesis, y en ese entonces, en el 96, pues sí era parte de la diócesis de San Pedro Sula, bajo la conducción pastoral, la guía pastoral de Monseñor Garachana. Después de los 4 años ahí en la parroquia de la Natividad, ¿dónde le toca servir? Bueno, la verdad que después de esos 4 años que trabajamos duro, emocionado, contento, pero siempre, como decimos a los muchachos, los primeros años uno se desgasta, corre, pero hay que saberlo hacer, sin quitarse las alas, pero hay que saber volar, ¿va? Entonces, después de esos 4 años, Monseñor Garachana me dijo que tenía el proyecto de
mandarme a estudiar a Colombia. Yo pensé pues que 1 mes, 2 meses a un curso, pero pues me dijo que no, te mando para que saques una licenciatura, me dice, y quiero empezar a enviar sacerdotes a estudiar y pienso que vos vas a ser el primero. Pues me dio un buen susto, pero me abría aquella experiencia, nunca me he cerrado, siempre abro mi corazón a lo que Dios me propone, mis superiores me proponen, y estuve en Colombia 2001-2002 sacando una licenciatura en el ITEPAC. ¿Qué le tocó estudiar allá en Colombia? Estudié espiritualidad sacerdotal, hice un trabajo titulado La oración de Jesús, modelo de la oración del presbítero, sobre todo la vida orante de Jesús, la misión y la oración. Después de este periodo de estudio, que es otra cultura, es otra realidad, le toca volver a su diócesis. ¿Dónde le toca servir después? Cuando vine de Colombia, Monseñor Garachana me había dicho que yo iba a Santa Cruz de Yojoa, pero ya estando yo ahí cambié porque el padre de cofradía, padre Ricardo Frank, que les mando un saludo a todos los de cofradía, el merendón, dijo que se iba por su edad, por su enfermedad. Entonces me tocó a mí, me dijo: Monseñor, pues vas a Cofradía Cortés. Ahí estuve pues 7 años trabajando, todo cofradía y todo lo que es la zona del merendón, unas 30 aldeas, una zona de misión. Fueron 7 años de trabajo duro, grandes experiencias, lindas experiencias, muy buenas personas, una experiencia enorme. Ya hay 7 años de trabajo ahí, cofradía. Un contacto muy cercano con la naturaleza también ahí. Sí, muy lindo el merendón, caminar, compartir con la gente. A veces hay comunidades que se llega en carro, hay otras que hay caballo, otras que hay caminar, pero es linda la misión que vivimos ahí. Sabemos que aparte del deporte que lo utilizaba para todos estos lugares, también se aprovechaba de la cultura, de los cantos y de otras cosas, padre. Sí, la manera mía de trabajar, así he ocupado el fútbol para hacer cuadrangulares, para acercarme a la gente, hacer equipos de jóvenes, de niños, de delegados. También usábamos los momentos de la cultura, hacer días culturales, recoger los talentos que hay en la parroquia, uno que canta, uno que toca la guitarra, otro que toca violín, otro que toca marimba, uno que sabe la poesía, otro que tiene cuadros de danzas. Todo eso lo he utilizado como una proyección pastoral. Es potenciar los talentos. Sí, potenciar los talentos, y ha sido otra experiencia que ha sido muy linda, maravillosa. Habían hasta personas ya mayores, ¿verdad?, que tenían algún talento. Les decía: usted va a participar en el Día Cultural de la Parroquia. Y sí, lo hacían. Después de los 7 años de cofradía, ¿qué le toca hacer? Pues ahí Monseñor me llama y me dice: fíjate que hoy estoy pensando cambiarte de cofradía y quiero mandarte a la San Isidro de la Ceiba. Pues yo le dije: pues Monseñor, usted me manda a esta parroquia y usted me mueve, donde usted me diga yo ahí iré. Y me mandó junto al padre Oscar del Cid, también nuestro saludo para él, allá en la Ceiba, en la Natividad está. Nos mandó para allá, para la Ceiba. Arrancamos en mayo del 2009 con el padre Oscar del Cid y empezamos allá esa experiencia diocesana, porque estaban los padres claretianos, una vida de entrega, un decaste, toda una vida pastoral de ellos, y llegamos nosotros los 2 hondureños a empezar aquella experiencia de la San Isidro, en donde vivimos la experiencia ya en el 2012 de la nueva diócesis, la llegada del nuevo obispo Monseñor Miguel Enijan. Es la transición a una nueva diócesis, pero le toca volver a San Pedro Sula. Entonces sí, cuando se da la noticia, el 30, parece que fue de diciembre del 2011, se da la noticia de que hay una nueva diócesis en la Ceiba y el obispo se llama Miguel Enijan. Entonces empezamos a trabajar, a preparar todo, porque el 11 de febrero del 2012 tenía que estar todo listo para la consagración de él y la dirección de la nueva diócesis. Entonces, como yo era de San Pedro, entonces Monseñor me dijo que me iba a dejar un tiempito para apoyar a Monseñor Enijan, pero que luego me iba a llamar para San Pedro, y así quedé año y medio, creo que quedé después de la erección de la parroquia, y luego me llamó en el 2013 para San Pedro y me mandó a Santa Cruz de Yojoa. Allí también estuvo un tiempo determinado. Pues después de la Ceiba vine a Santa Cruz de Yojoa, estuve 4 años y medio, desde octubre del 2013 hasta enero del 2018, el año pasado. Estuve 4 años y medio, otra experiencia que fue maravillosa en Santa Cruz de Yojoa, grandes recuerdos, muy linda la gente, mucha amistad a los que también sé que miran este programa, y les mando mi saludo, mi cariño a ellos. Qué bueno, padre. Le ha tocado estar en varias parroquias, pero ahora una nueva experiencia, y es ser formador del Seminario Mayor. ¿Cómo tomó esta noticia? ¿Cómo ha sido este tiempo para usted y para su vida? Bueno, sí, cuando Monseñor Garachana me dijo, me dice: fíjate que estoy pensando que
mandarte al seminario mayor. Mi pregunta fue, ¿a qué, monseñor? ¿A estudiar será nuevamente? ¿A qué bueno, me dijo, no, mira que queremos, el equipo de formación, queremos reforzarlo y queremos que algunos hondureños vayan a vivir esta experiencia de formadores del seminario mayor, y entonces ahí te tenemos apuntado a vos. Bueno, pues monseñor, le digo, usted sabe que yo nunca le he dicho que no, nunca me he resistido y sé que son experiencias nuevas para mí, y aunque voy así como dijo la Virgen, no sé lo que va a pasar, pero aquí estoy, le dije. ¿Cómo ha sido este tiempo, padre? Pues desde el año pasado para acá, de febrero del año pasado, ha sido una experiencia linda. Hemos trabajado con los jóvenes, apoyando la vida vocacional, con el equipo formación, muy de cerca con los jóvenes, sobre todo en acompañamiento, escucha, cercanía con ellos, motivación con ellos, darles confianza. Y ha sido muy bonito, tengo mucha amistad con ellos, pienso que me gusta la paz, me gusta la cercanía, me gusta la buena amistad, me gusta mucho la vida de oración y ahí voy con ellos, pues ha sido para que una experiencia muy, muy maravillosa hasta este día que le doy gracias al Señor por todo esto. Padre, lastimosamente el tiempo se nos está terminando, no podemos concluir esta entrevista sin antes pedirle que nos regale su bendición. Sí. Bueno, pues que el Señor bendiga tu vida, la de nuestro hermano camarógrafo, bendiga la vida de ustedes, por ocupados que estén, por fatigados que estén, no se olviden de Dios, siempre dejen que esa acción divina guíe nuestras vidas. Sé que la fuerza del mal está, sin Dios no somos nada, Él es maravilloso para amarnos. Cuando creemos que está más lejos es cuando más cerca está. Cuando creemos que te va a la espalda es cuando te abraza más. Si te caes, Él te levanta. Si te estás herido, Él te sana. Que nunca nos falte su amor, su bendición y nunca nos falte su misericordia y su perdón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos conocido de la vida del padre Francisco Sánchez, un sacerdote apasionado por el fútbol, que ahora es formador del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Soy Eddie Romero en otra edición más del programa En Sus Palabras.